Bienvenidos a nuestro podcast ANSA Salud Empresarial, donde hablamos sin filtros sobre los temas de salud, trabajo y el lado humano de las empresas. Bienvenidos. Hola a todos, queridos amigos y audiencia de este podcast de ANSA Salud Empresarial. En esta ocasión tenemos un invitado especial, un gran amigo, Omar, un licenciado en nutrición. Que bueno, pues un gustazo tenerte aquí porque bueno, siempre te he dicho que eres una persona muy elocuente y que bueno, cuando nos conocimos decíamos que íbamos a hacer muchas cosas juntos y esta va a ser una de ellas. Bienvenido, Omar, y si nos das una reseña para que te conozca aquí la audiencia. Sí, claro que sí, no, pues muchas gracias a todos. Un placer, igual como dices, estar de nuevo contigo en proyectos que entusiasman, ponen los pelos de punta, porque como en su momento nos conocimos, bien dijimos, íbamos a hacer muchas cosas juntas y las hemos hecho. Y al final de cuentas, pues bueno, aquí andamos. Muy bien. Sí, como bien dijiste, mi nombre es Omar, es un gusto para mí saludarlos a todos. Yo soy licenciado en nutrición de profesión, tengo una maestría en administración de servicios de salud y hospitales. Y asimismo tengo una serie de diplomados en enfermedades cardiometabólicas. Fíjate que parte de esto, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me propusiste y que me encantó porque es parte de una dinámica que se vive al día a día en nuestro planeta y en México, no se diga, ¿no? Entonces, ahí te va, antes de que te corte la inspiración, porque te vas a echar unos buenos rollos, vamos a ponerle en contexto a la audiencia que te vamos a platicar, porque es un tema súper relevante que tiene que ver con la cultura mexicana. El tema en sí es ¿por qué es tan difícil para el trabajador mexicano llevar una alimentación saludable y qué podemos hacer para mejorarla? Sí, claro. Fíjate que antes de que arranquemos me gustaría platicar una anécdota breve, porque yo una vez fui invitado a radio y telecomunicaciones de Aguascalientes y no sé qué tanto. Entonces, pues yo llegué y vi un micrófono y una cámara y ¡pum! Me asusté y ya no hablé nada, me quedé callado. Entonces hoy no se repitió el caso, pero fue curioso porque se me borró hasta el conocimiento, ¿no? Soy magnífico hablando en público y me encanta de eso, pero cuando llegué a un micrófono dije, ah, chis, ¿y este qué? ¿Cómo se come? Entonces, ya me albureé. Córtale, güey. Aquí hablamos sin filtros, amigo. O sea, la verdad es de que el objetivo de este podcast es ser abiertos, concientizar a la gente. No estamos aquí para apantallar a nadie. Claro. Entonces eso nos va a permitir abrirnos. El tema es en realidad concientizar. Claro. Entonces no vamos a apantallar a nadie con datos, ni con conocimientos, ni con títulos. Es con lo que pensamos. Excelente. Aquí hablamos mucho de que, bueno, me gusta compartir de que a mí personalmente me gusta mucho pensar. Sí. Y bueno, tener esa cualidad o esa conciencia de que el pensamiento se estructura y se entrena, pues te permite que bueno, por ejemplo, a mí, cuando hablamos de podcast también me da miedo, ¿no? Sí, claro. Estar en cámara, o no me gusta, pero cuando es tu deber, cuando dices, pues tengo algo que comunicar, cuando lo que piensas tiene valor, le das valor a tu vida, pues ya se te olvida esa parte, porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde todo es apantallar, todo es impresionar o decir algo y la verdad aquí no. Buscar seguidor. Así es, y aquí lo que buscamos es comunicar lo que pensamos. Por Excelente. eso creo que un invitado como tú es muy valioso porque sé algo de cómo piensas. Y Gracias. creo que podemos comunicar algo muy valioso en tema de la nutrición. Sí, claro. Entonces, para empezar y irnos directo al grano con este tema, el tema de comer bien, o sea, es un tema que pues, se dice fácil, ¿no? Claro. Entonces, platícanos tú, para ti como persona, ¿cómo es el comer bien? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo aplicas en tu vida? Digo, porque... Claro, sí, es siempre una pregunta que se da enfocada. El nutriólogo toma refresco, el nutriólogo come papas fritas. Sí, la verdad es que nunca hay que satanizar, digamos así, el término, los alimentos, porque bueno, son alimentos. Cada uno de ellos en el sistema mexicano de alimentos equivalentes tiene una función, nos oferta nutrientes, en fin, se pueden usar en diversas dinámicas hasta con el ejercicio, ¿no? Pero sí, hablando del tema y enfatizándolo, me tocó vivir una experiencia en donde
laboralmente hablando, en donde yo resido actualmente, mi trabajo, me di cuenta que, así como lo dicen bien dices, las encuestas y las estadísticas, y que siempre te dicen, no, pues el 70% de la población prefiere bebidas azucaradas por elección, que eso va muy enfocado a la definición de alimentación, que es todo lo que nosotros hacemos, creemos, pensamos, decidimos para elegir y llevar a la mesa nuestros alimentos, pues es prácticamente lo que se refleja en nuestro país, ¿no? Que toda la población prefiere alimentos de forma rápida y que además de eso, pues que tienen contenidos de azúcares o de grasas saturadas que pues nos conllevan a lo que hoy en día sigue reflejando la misma estadística, ¿no? Pues el trabajo del nutriólogo estará haciendo efecto, pues claro que sí, pero al final de cuentas, pues la población sigue incidiendo en elegir alimentos que son poco saludables en denominación. Asimismo, estando yo en mi estancia laboral, pues me di cuenta que elegían galletas, que cafés con azúcar, que refrescos, etcétera, etcétera. Y para mejorar eso, como parte de mi trabajo nutricionista, pues yo propuse una estrategia de la mano fresca. Esa estrategia de la mano fresca fue idónea para el punto, porque se trató de un frutero saludable en donde todos colocábamos una fruta, como no sé si en algún momento vieron en el centro de nuestro estado, se hizo una colecta como de suéteres para el frío y que ahí lo dejabas y ya no lo usabas y pues lo podías tomar por si tenías frío. Asimismo se hizo la idea ahí, se puso fruta, se puso algunos vegetales que se pueden consumir de forma rápida como el pepino, la jícama, los apios o las zanahorias, que pues son opción para consumirlos como una colación. Y ese fomentó de manera impresionante el consumo de estos alimentos que, insisto, en las encuestas nacional de salud y nutrición se marca que la población pues no las elige como un ser de su alimentación diaria. Entonces se propuso eso y funcionó. Nos gustó, a todos llegaban y decían, bueno, yo no tengo ni el tiempo de comprar la fruta, pero al menos llegaban y decían, bueno, ahí están mis 5, ahí están mis 10, a fin de que se comprara en una frutería por parte de nosotros, pues esos productos y se pusieran en el frutero saludable de la mano fresca. Fue una estrategia magnífica, todos mejoraron, se hicieron mediciones antropométricas, pues con la finalidad de generar algo de datos, ¿no? Sí. Y sí, se puso ahí, se vio que se bajó de peso y que mejoraron en muchos aspectos la salud de los trabajadores. Y eso resultó interesante hoy con el tema que propones, porque si tú lo ves bien y como dices tú, no hablemos tanto de estadísticas y cosas de esas, pues la verdad es que trabajar 40 horas a la semana, aunado a horas extras, que a lo mejor yo te estoy hablando de un ámbito público en donde yo me desenvuelvo, pero a lo mejor en el sector privado te encuentras con gente que necesita trabajar horas extras y más de horas extras, aunque la ley nos permita nada más 6 horas o máximo 9, pues hay gente que se avienta redoblete y redoblete de turnos, ¿no? Claro. Y entonces puede ser un factor muy importante el tiempo y el exceso de trabajo, el que no permita que nosotros tengamos una adecuada alimentación en nuestros ámbitos laborales. Y entonces, bueno, parte de esto, desde mi perspectiva, es mejoras eso, los ambientes laborales respecto a las áreas donde se come, porque muchos microempresarios, si así lo vemos, microempresas, tienen pocos espacios ad hoc para llevar una comida en tiempo y forma. Claro. Se recargan sobre la máquina, andan ahí donde pueden, ¿no? O llevan ollitas de comida que les dejaron del día anterior las familias y ahí se comparten lo que haya. Y no es malo, bueno, al final de cuentas la economía pues es parte de este proceso en el cual hoy en día, pues simplemente con un solo trabajo, pues muchas veces no ajustas la dinámica y eso también te conlleva una parte importante que tienes que considerar, puesto que se dice que el comer saludable es caro y no es así. Puedes hacer una equivalencia entre los precios de una comida no saludable y una comida saludable y te vas a encontrar que es exactamente lo mismo. El punto de referencia es no tengo tiempo. Ok, bueno. Para poner tiempo a favor y comer bien, pues lo que he llegado a hacer, y le comparto a compañeros que trabajan conmigo, es, bueno, pues prepárate desayunos inteligentes. A ver, hay tiempo. Eso es lo que te haces tú.
Ajá. Eso, o sea, porque ya tocaste un chorro de temas, de puntos que son los que vamos a desmenuzar. Ajá. Pero para irnos, o sea, como por partes. Tú, Omar, ¿cómo llevas tu alimentación? ¿Para ti es fácil comer bien, sano? Sí, fíjate, el único tiempo de comida que Omar hace fuera de casa es el almuerzo. El rompeayuno es en casa. ¿Por qué? Porque me levanto siempre en mi casa, que es tu casa y que es la de todos ustedes. Gracias. Hay fruta. Entonces yo me levanto siempre y elijo una. La que tenga a la mano, no me la complico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son porciones que van consideradas dentro de todo mi sistema de alimentos que suman vitaminas, suman minerales, suman carbohidratos, suman fibra. Entonces, bien, elijo una. Si hay plátano, consumo plátano. Si hay manzana, elijo manzana. Si hay guayaba, elijo guayaba. Es pregunta básica. Pues, ¿cuánto te cuesta una guayaba, no? En una tienda, ni siquiera hablemos de los mercados, que a lo mejor te lo dan más barato. Pero en una tienda te cuesta 2 pesos. Una sola guayaba. Bueno, la porción es de 2 o 3 guayabitas, según el tamaño. Perfecto. Lo eliges, lo tienes, no es caro, lo consumes y ya la libraste en tu primer tiempo de comida. ¿Me compliqué? Pues no. Pues no, la verdad es que no me compliqué y ya voy avanzando. Rompí el ayuno, que eso es un tip, porque muchos llegan a tener procesos de ayuno. Claro. Largos. Sí, largos. Y aparte, o sea, es muy común. Muy común para el trabajador. Claro. ¿No? O sea, yo entro a las 7. No, pues no alcancé. Vámonos. ¿No? Ok. Vámonos. Sí. Y es ahí donde empieza la situación del ayuno prolongado. Hoy hay estrategias que te hablan del ayuno intermitente. Y está interesante su dinámica fisiológica. Pero sin embargo, pues no deja de decirte que la población, como bien dijiste, laboralmente hablando, no se da ese tiempo y mantiene ayunos prolongados, no intermitentes. El intermitente quiere decir que tiene un pacto. Y ese pacto es tantas horas, nada más, nada más un día, 2 días, cada tercer día, o sea, lo vas marcando. Sí. Y acá es siempre me levanto y hasta la 1 de la tarde hay chance en la chamba y ahí es donde almuerzo. Se brincan tiempos de comida. Ahí es donde vamos a empezar a considerar. Perdón, Omar, otro paréntesis porque lo quiero señalar. Sí. Fíjate que a mí me hace mucho ruido que cuando hablamos de esto de los tiempos y que no desayunamos y nos vamos hasta la 1, yo me remonté a la carrera. O sea, desde la escuela, tú te acostumbras a que primero es la escuela, primero tus tareas, primero tus obligaciones escolares y después comes. Y eso, o sea, debemos de concientizarlo y culturalizarlo pues desde etapas más jóvenes, no desde lo laboral, porque si ya lo traes marcado, pues obviamente en tu vida laboral es un problema. O sea, claro, sigues dándole prioridad a tus obligaciones laborales que a ti, que a tu bienestar, que a tu alimentación. Entonces, yo pienso que va desde etapas tempranas para los hijos, de la parte educativa, que se fomente esta buena alimentación, ¿no? ¿Tú qué opinas ahí? No, es un excelente punto y un excelente parteaguas del tema, que desde que tú comienzas con la alimentación complementaria después de lactancia materna, que hay quienes a los 6 meses la interrumpen, otros hasta los 2 años, y empiezas a integrar alimentos sólidos al bebé, pues desde ahí no se practica. Uh-huh. Y lo puedes ve con áreas de maternidad, pregúntale sobre el tema y no te dan datos. Uh-huh. Pues lo que le vaya dando, que le voy dando huevito, y a lo mejor el huevito es ya hasta el último porque no le cae bien a su sistema digestivo, ya le dan carnes, o sea, vas buscando la dinámica que le vaya ofreciendo menos probabilidades de desarrollar alergias a los alimentos o simplemente inestabilidad ante la digestión. Y entonces sí, definitivamente la parte educativa es primordial para poder corregir estas situaciones que se convierten en hábitos. Ay, ya nos vas a dar con todo. Sí, claro. Hábitos, o sea. Hábitos. Digo, vamos a ir punto a punto, pero compartir nuestras experiencias. No, híjole, a mí cómo me ha costado. O sea, soy bien honesto en esa parte. El expandir mi variedad de alimentos porque lucho mucho con mis hábitos. Creo que soy una persona disciplinada, pero aunque lo sea, me es muy difícil a veces. Y bueno, es un tema, ¿no? Porque claro, pues va en esa cultura, en esa conciencia de que
lo que decíamos creo que en un podcast anterior, que es, o sea, la gente que le quitas las gorditas y las tortas, ya no sabe qué comer, el sándwich. Sufren. Ya no saben qué comer. Dice, ay, pues entonces, ¿qué voy a comer? Como si fuera lo único, ¿no? Exacto. Entonces ahí el tema de los hábitos, a ver, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué sigue de ahí? Digamos, un hábito. Normalmente tenemos la tendencia a creer que un hábito se crea porque el nutriólogo me lo dijo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, es que ya me está diciendo que yo debo de comer constantemente y frecuentemente alimentos saludables como lo denominado lácteos descremados, frutas y verduras, carnes magras, huevo, en especial claras de huevo. O sea, empiezas a tener esas tendencias nutricionales que están denominadas saludables. Sin embargo, si hablamos del hábito, pues empieza esa situación de decir, es que es comprar, es que empiezo a tener bloqueos al instante para no realizar. Y entonces lo que yo le pongo, o yo me pongo y le pongo a mis pacientes que llegan a tener tratamiento conmigo es, vamos a intentarlo, esto es un proceso. Y en el proceso vas a tener altibajos, siempre lo es. Uh-huh. Aquel que llega y dice, lo hago todo al 100, pues te está prácticamente mintiendo. Es un proceso y en el cual tú vas a tener que agarrar una dinámica, poner alarmas en tu celular, donde te esté avisando, pues simplemente es eso. Yo para no olvidar algo, una cita o algo, pues pongo alarmas y me avisa, tienes cita con tal, tienes esto que hacer, tienes aquello, a fin de organizarme y poder lograrlo. Oye, Omar, bueno, es un tip buenísimo el que estás diciendo, pero también quiero puntualizar algo de lo que estamos tocando ahorita, que es la inmediatez, ¿no? O sea, ¿cómo en una sociedad donde vivimos con la inmediatez de que queremos resultados rápidos, te vas a someter a un proceso tan complicado como crearte un hábito? Ajá. Que a lo mejor llevas 20 años o más, o 25 o más años, claro, en una situación de malos hábitos. Exacto. Entonces vivimos en la inmediatez donde vemos videos, vemos personas que ya con un físico muy trabajado que te lleva realmente años. No sé, años. Sí, años. Entonces tú quieres que a los 2 meses ya estés en forma. Y la inmediatez yo creo que es una de las barreras sociales más fuertes que tenemos ahorita para poder mejorar nuestra condición de salud. Y por eso buscamos aliados estratégicos como en esta parte de las empresas, que ahorita dijiste algo que, híjole, yo me quedaría con dentro de todo lo que nos vamos a quedar hoy, esos tips de si lo tienes a la mano, te va a servir. Si tienes fruta a la mano en el trabajo, si tienes todos estos hábitos a la mano, ya estás fomentando un cambio, ¿no? Claro, exactamente. La inmediatez sirve cuando hablas de enfermedad. Ay. Y eso es una frase, hasta me la saqué de la manga. Oye, pero está muy es que es curioso porque la inmediatez llega al consultorio de un nutriólogo cuando estoy enfermo y mal controlado. Entonces es ahí donde yo llego y digo, es que ocupo ya. A lo mejor sí, en la parte física, estética, deportiva, de moda, llega la inmediatez porque me quiero ver mejor. De acuerdo. Pero eso sí es un proceso y lo vas viendo y te vas tomando fotos y esto y lo otro, ¿no? Pero cuando hay enfermedad, llega la inmediatez y te empiezan a decir, ya, es que yo ya necesito porque me estoy enfermando, me estoy muriendo, lo que tú quieras. Y entonces, bueno, es importante tener en cuenta que alimentación y nutrición son 2 cosas totalmente diferentes. A ver, pues échale. Alimentación, como bien te lo dije al principio, es todo aquello sociocultural, religioso, de dinámica propia, que tú haces para elegir, comprar y llevar a la mesa alimentos. Y es ahí donde viene esa parte de, bueno, si lo tengo, ya lo compré y lo tengo, lo elijo y lo como. Uh-huh. No importa si ahorita necesitaba más potasio, no importa. Lo importante es que vayas fomentando el hábito de consumir esos alimentos. Cuando menos te lo esperes, bien dicen, ¿cómo creas un hábito? Dirán por ahí la parte de los psicólogos, que en algún momento yo creo que vas a tener a alguien invitado para hablar del respecto. Es interesantísimo porque te dicen la frecuencia o la repetición de un acto se convierte en un hábito. Entonces, creo que hay algo pactado como de ciertos días. Eso ya realmente son datos que te dicen que tantos días, mientras lo sigas haciendo, se va a generar un hábito y a la siguiente vez tú ya no vas a necesitar 21 o 28 días. De 20 y tantos días es la cifra. O sea, 3 no. Ajá, no, sí, 3 no. Eso es muy interesante, ¿no? Porque bueno, hablas de días y entonces repetición, ya lo hice 3 días, esto no se ha generado un hábito, ya me enojé. Y ahí nos vemos. Se acabó el nutriólogo, se acabó, ya no me voy a asistir porque no sirve. Sí. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque bueno, depende mucho de esos factores. Ahora bien,
vamos a seguir con el tema y me vas interrumpiendo si es necesario porque ya ves que yo estoy loco y hablo a lo seguido. Dentro de las estrategias que he llegado a hacer, digo, no la practico hoy porque te estaba yo platicando de mi rollo en la mañana, que sí es el desayuno, bueno, el rompeayuno, sí lo hago en mi casa, pero el almuerzo es el único que hago en calle. ¿Por qué? Por bien visto, ¿no? La dinámica de labores donde estás trabajando, mi dinámica es operativa totalmente, no es administrativa. Entonces no tienes ese escritorio, esa silla, ese relax, ese frigobar cerca donde puedes abrir, guardar y tenerlo. Si andas en la calle, en una camioneta, en esto y lo otro, yendo y trayendo, haciendo cosas, pues entonces llegas a la calle. Buscas establecimientos. Perfecto. No voy a hacer aquí promoción de establecimientos, obviamente, pero si llegas al lugar de las gorditas de la señora Hortensia, perfecto. Buscas qué tienen los guisados. No te la quebres. Así de fácil, es el ejemplo fácil. Llegas a un lugar de gorditas y te las venden fritas, pero también hay la opción del comal. Lo primero que he visto que pregunta la gente ahí es, ¿qué es más rápido, señora? ¿Cuál se tarda menos? Y le dice la señora, híjole, pues ya tengo las fritas. Ya nomás es abrirlas y echarle el guisado que usted quiera. Entonces es ahí donde viene esa parte donde tienes que decidir y comenzar a cambiar esas dinámicas para mejorar tu alimentación. Y entonces eliges el guisado. Si tú le preguntas en México, ¿qué eliges? Te van a decir el casi chicharrón todos. verde. Es así, todos te van a decir chicharrón. Es un hecho. Y no es que esté estigmatizando el chicharrón. Claro. Lo puedes consumir. Necesitamos una cierta cantidad de grasas saturadas. Eso viene bibliográficamente. Se necesita un tanto por ciento de grasas saturadas en el cuerpo porque tienen sus funciones. Pero normalmente esto lo haces habitual, diariamente. Y ahí es donde está el problema. Entonces, buscas una opción, ves si tienen huevo con salsa, ves si tienen nopales, pues eliges nopales con huevo. Vas buscando opciones, ves el frijol es magnífico. Y así de rápido comparto un dato súper interesante del frijol, que tiene aminoácidos no esenciales, o sea, que requieren ser a fuerza de la dieta, que no los produce tu cuerpo, y que solamente les falta uno, metionina. Y ese lo tienen los cereales. Entonces se dice que una tortilla y frijoles, un taco de frijol, es equivalente casi a todos los es equivalente a todos los aminoácidos que una carne que te cuesta 200 pesos el kilo, te los oferta. Y ahí es donde empiezas a entender que no es tan necesario pensar en menús increíbles. Fitness y todo esto tan vendido, ¿no? Y empiezas a ver el tema del fit fat. Pues bueno, a ver, voy a elegir mejor, sin importar el tema, pero voy a elegir mejor, voy a aplicar alimentación consciente o saludable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la nutrición, que volvemos al tema de la definición, pues es todo aquel proceso químico que hace tu cuerpo una vez que tú haces la primera parte de la digestión, que es masticar. En cuanto tú masticas, hay enzimas y ahí, a partir de ahí, ya se empieza el proceso de nutrición. ¿Por qué? Porque vas a la digestión, vas a la absorción, vas a la excreción. Perfecto. Oye, y luego la cantidad, ¿no? Sí, claro. Ese es otro punto. Bueno, hablamos de los trabajadores, traen un ritmo de trabajo acelerado, traen ya 5 horas extras encima, en el lomo, les duele, lo que tú quieras. Se sienten cansados, agobiados. También trabajan turnos nocturnos. Buen tema, porque el turno nocturno está bien denso metabólicamente hablando. Okay. Te conduce a enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión y lo que hoy en día agobia a México, el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Oye, 76% de la población. 70 y tantos por ciento de la población, sí, ¿no? Sí. Entonces ya está, si comparas fisiológicamente a una persona, hasta es más normal socialmente hablando estar... Que esté con sobrepeso y obesidad a una persona que esté fit, como tú dijiste, ¿no? Bueno, entonces curioso, todo aquel que decide o toma por las riendas su alimentación y además tiene esos horarios cargados, él lo que va a buscar es una carga calórica. ¿Para qué? Para tener energía. Okay. Entonces, caloría. La caloría es la elevación de un grado centígrado, 1 mililitro de agua. Y dices, ¿y eso qué? Pues eso qué. No, pues es que sí, es energía, en pocas palabras. Y es ahí donde puedes interpretar que una persona que tiene un exceso de trabajo va a buscar por
pura fisiología, calorías. Oye, Omar, perdón, hay que también que te interrumpa, pero algo ahí buenísimo. El tema de que ya decidiste por voluntad comer mejor, elegir mejor tus alimentos, vas súper bien los primeros 3 días y luego te empiezas a marear, te empiezas a sentir diferente y dice, hay gente que nos llega a la consulta y que dice, no, es que empecé a hacer una dieta, la llevaba al pie de la letra y me sentía mal, entonces mejor ya la dejé, ¿no? Sí, lo que pasa es que la tendencia de nuestro cuerpo es, principalmente hablando de hormonas, es la secreción exagerada de las mismas que tienes cuando tú tienes 25 años con un hábito erróneo en la alimentación. Y así rápido hablo de insulina, digámoslo así, en donde el exceso te conduce a tener altos niveles y que sigue funcionando, ¿no? Tu páncreas, las células que la secretan están dando y dando y dando y todo funciona. Después empiezan a fallar y empieza a reducir su función y tú sigues secretando y entonces cambia la alimentación porque llegó la inmediatez de la que hablábamos hace rato. Y entonces empieza a haber un desequilibrio. Bajan los consumos, bajan la producción, la célula que necesita energía no tiene esa función, no recibe de esa llavecita que le llamamos siempre en la universidad. No, la insulina es la llavecita, ¿no? Que le abre la membrana y entra el azúcar a la célula. No hay esa función fisiológica y entonces ellos sienten una decaída en la cantidad de energía que estaban recibiendo de los alimentos, pero esto no quiere decir que sea para siempre y que además se llame desequilibrio o descompensación, ¿no? Más bien es estar monitoreando, aprender a checar presión arterial, aprender a monitorear niveles de glucemia y entonces poder entender qué es, a lo mejor estoy deshidratado. Y te preguntas ahí cuánta agua consume la población y los trabajadores. Pregúntale si te van a decir medio litro. Hay estudios que lo dicen, ¿eh? Hay gente que consume nada más medio litro de agua al día. El resto es refrescos. Sin decir más. Oye, sí, lo que pasa cuando las personas que están un poquito resistentes a acudir a una asesoría nutricional y todo este tema, que nos dicen, oye, pues es que yo no ocupo ir al nutriólogo porque yo ya sé que cuando dejo de tomar refresco, cuando dejo de comer papitas, me siento mejor o voy a bajar de peso. Oye, pero pues es que no se trata nada más de eso, ¿no? No porque dejes de consumir los alimentos que todo el mundo sabemos que pueden ser dañinos, voy a estar bien nutrido, voy a tener una buena nutrición, ¿no? Así es. Definitivamente, insisto con el tema de no crucificar alimentos. Sí, claro. Puesto que todos son parte de un sistema y todo se puede comer. Por algo existen en nuestro sistema y son viables para hacerlo. Oye, el problema está en cuando suspendes lo que habitualmente consumes, pues te llega al cambio, ¿no? Oye, que no nos vayan a llegar los comentarios de que, entonces, acá están diciendo el nutriólogo que sí puedo comer lo que sea. A ver, no malinterpretemos también, exacto. O sea, tampoco porque también hay muchos diferentes tipos de nutriólogos que luego, o sea, no es poner en debate, o sea, si quieren opinar diferente, que opinen diferente, no importa, pero estos comentarios que nos hace Mar son muy interesantes porque hablamos de temas de conciencia. Claro. De conciencia en general. Entonces, va muy de la mano el tema radical, el tema de los polos. Exacto. Quiero comer bien y o sea, ya no voy a comer absolutamente nada de tal cosa. Entonces, creo que en esa parte del equilibrio y la plenitud de la persona tiene que ver esa conciencia de que lo que consumo, lo consumo con cierta medida, ¿no? Con conciencia. Con conciencia. Exactamente, eso es la palabra interesante en este punto. El equilibrio. Y por eso hay 3 macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, que son los que nos dan ese equilibrio que nosotros como nutricionistas te lo hacemos de conocimiento mediante un ejemplo de dieta, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo pongo esta premisa o este tema porque si hablamos de la exactitud y de lo beneficioso para el cuerpo, pues te vas a ir a lo extremo. Claro. ¿Por qué? Porque hay que quitar enfermedades y bla, 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 y hay que reducir y bla, bla, bla. Bueno, ok, sí, pero estamos hablando de que se cree conciencia en el trabajador, en aquella persona que hoy es activa, laboralmente hablando, y es productiva para nuestro país, y que además, pues está generando para su familia, para él mismo, etc. Y sí, el mejor tema o el mejor punto que él debe de tener presente es elegir mejor. Y yo elijo así, yo en la mañana rompo así, en la mañana cuando voy a comer en calle, pues elijo lo más
adecuado posible, al comal, nopalitos, acompañado con frijoles, perfecto, voy bien. Llego a casa, que es tu casa y que es de todos, insisto, y ahí siempre hay carne, algunos vegetales, y se puede repetir alguna otra fruta de las que tenías. Bueno, total, no tengo para la variedad, que es un tema de característica de dieta completa y correcta, ¿no? Eso sí estoy de acuerdo, que tienes que tener variedad. Te habla la variedad de meter diferentes tipos de frutas, no siempre la misma. Pero estamos hablando de crear hábitos. Y ese es el primer punto por el cual tienes que empezar. Y entonces si ya te creas el hábito de siempre en la mañana y a media tarde, al menos comer 2 o 3 porciones de fruta, y ya lo lograste, entonces ya comenzarás a trabajar por etapas. La siguiente, que es empezar con la variedad, para que sea adecuada totalmente tu dieta y que puedas cumplir con lo que es dieta correcta. Dentro de otra estrategia que te decía yo hace rato, me gustó mucho y que se puede usar y que es fácil para cualquier persona, es el mentado batch cooking. No sé si lo has escuchado. No, lo he escuchado. El batch cooking, que yo le digo a mi manera, el barco cooking. Sí, ¿por qué? Porque es como si yo te dijera, Omar, ¿sabes qué, pelao? Vámonos, nos vamos a ir a un barco, pero ya prepárate lo que ocupas para subirte al barco a naufragar. Llévate a Wilson también, no hay pedo. Y entonces da el pequeño punto en donde, pues sí, a lo mejor haces una inversioncita pequeña en tus recipientes con tapita, toppers, no sé, como le quieras llamar. Y entonces te preparas, eliges proteínas de alto valor biológico, que son las de origen animal, huevo, queso, carnes. Perfecto. Lácteos. Compras tus botecitos de yogur, compras tu carne, el pollo de mejor precio que la res, ¿de acuerdo? El cerdo, que es de mejor precio que esos dos, y que a pesar de estar estigmatizado, porque desafortunadamente en México el cerdo es frito, sumergido, sumergido en manteca. Uh-huh. Es ahí donde problema, se descompone, ¿no? Sí, exactamente. Pero hay estudios interesantísimos que muestran que la carne de cerdo tiene un buen perfil. Tiene un buen perfil de aminoácidos y que hay formas de preparar, ¿no? Hervido o planchado y que a lo mejor se puede acompañar con una buena ensaladita. Y entonces, bueno, regresamos al batch cooking, elegiste las carnes, tú un domingo, media hora, 1 hora te tomaste para poner tu carne, separarla, cocinarla e irla poniendo en tus recipientes con tapa y guardas en el refri. Después salteas unos vegetales, igual los guardas por separado a la carne, los guardas en un recipiente y asimismo eliges cereales, alimentos del grupo de los cereales, que son muchos, dentro del arroz, las pastas, todo lo derivado del maíz, centeno, trigo, cebada, que son miles y miles de productos. Pues bueno, eliges los más prácticos, el arroz, la pasta, la papa, las coces, lo guardas lo pones en tu recipiente y entonces tienes armado una serie de 5 o 6 recipientes donde te van a servir para 5 o 6 días de la semana, en donde en la mañana lo único que te va a tocar es levantarte, agarrar el de proteína, coges uno, agarrar el de los vegetales, coges uno, y agarrar el de los cereales y eliges uno, ya sea papa, arroz o esto, y entonces haces un solo platillo en donde ya tienes una combinación y además pues ya eliges la fruta que te alcanzó, que tienes en el bolsillo, que tienes ahí en la alacena y te la llevas. Ya te llevas todo, llegas al lugar del trabajo, si ya te lo llevaste calentado y pues ya traes ahí el tiempo mucho, pues en el camino te lo puedes ir comiendo, te llevas tu tenedor obviamente y subsanas muchas de las situaciones que se denominan tiempo. Claro. En el día a día. Esa es una muy buena estrategia. Sí. ¿Verdad? Está padre, sí. Y sigo, si no me vas a interrumpir, voy a seguir. Así de no, sí te voy a interrumpir. De hecho, te quiero interrumpir con algo que es antes de que nos vayamos más adelante de un comentario que hiciste, el tema del ejemplo. Los líderes de hogares, que es un ejemplo que utilizamos mucho en ANSAT, que hablamos de que le decimos al trabajador, ¿no? A ver, ¿tú qué crees que tu familia prefiere?
que tengas más recurso económico, que tengas más viajes o que estés tú con ellos y que estés sano. Claro. Entonces ahí el trabajador como que, o sea, el mensaje es muy claro y es muy, muy directo. Entonces en el tema del líder de hogar va sobre la misma línea. Claro. O a ver, tú ahorita tomas la decisión de que no comes bien, estás consciente de que tienes sobrepeso, de que tienes algún padecimiento, pero ¿quisieras que tu familia lo padeciera? ¿Quisieras que tu familia tuviera problemas de peso, problemas de enfermedades? Pues no, seguramente tú no quisieras yo no quisiera que con papá mi hija tuviera esos problemas. No. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para poderlo fomentar? Pues con el ejemplo. Claro. Entonces, ahí es donde, o sea, le damos pues esa conciencia al trabajador de que, bueno, si tú eres consciente de que eres un líder ejemplar en un círculo pequeño como tu familia, pues vas a impactar directamente en su vida. Entonces, ese es un ejemplo muy básico. Que ya evidentemente en tema de empresa, pues lo que comentábamos, ¿no? Fomentarlo, tener las herramientas a la mano. Tú no vas a llevar de la manita al trabajador a que coma su fruta, pero si le estás acercando un servicio de nutrición o le estás acercando la fruta y demás. Entonces, creo que con lo que estamos platicando, o sea, me hace mucho sentido el que podamos tener tips y podamos tener esta información para seguir fomentando que yo soy ejemplo, al menos en mi casa. Claro, exacto. ¿Qué te parece? Fíjate que es interesante porque hace algunos años, cuando yo empecé a estudiar nutrición, en mi casa se cocinaba con manteca y cosas así. Sí, claro. Y ahí es donde me di cuenta que eso que tú estás mencionando es algo basicote. Claro. En donde yo empecé a darle, pues así se puede decir, empecé a darle lata a mi mamá, ¿no? No, es que no, ma, es que mira, fíjate que esto y lo otro, y nos va a dar esto, y se nos va a subir el colesterol, y dice el profe, y me reprobó, y esto y lo otro. Bueno, eso era otra cosa, otro tema. Pero funcionó, de verdad que funcionó. Mi mamá en aquellos años empezó a cambiar la dinámica en cocina, y luego ya me preguntaba, hijo de mi alma y de mi corazón, chulo, hermoso, pelado. No estará mejor este aceite. ¿Cuál aceite será mejor? Y entonces yo empecé a meterme hasta como por iniciativa propia, sin que un profe me dijera, ponte a estudiar sobre el punto de ebullición de un aceite. No, pues yo me puse a investigar, ¿no? Ya, pues a ver, este aceite resiste menos la lumbre, como dicen, del aceite de olivo, ¿no? Que es el mejor aceite en perfil de ácidos grasos, pero sin embargo, cuando lo sometes a temperaturas altas, pues se satura. Y entonces se convierte en un aceite no tan saludable para nuestras arterias. Y está interesante porque dices, bueno, ok, la industria se puso bien lista y creó un aceite de olivo para freír. No sé si lo has visto. No, fíjate. Ya lo tienen a la venta. ¿Por qué? Porque empezó a sacar este tipo de cosas a la luz. Y cambia todo. Sí, definitivamente cambia todo. Y el punto está esencial porque, como bien dices, si eres un ejemplo, pues a lo mejor cambia la dinámica. Te encuentras, tienes una pareja, tienes amigos, eres nutriólogo y esos amigos y esa pareja comienzan a tornar su entorno, valga la redundancia, muy, muy similar a lo que te escuchan hablar o muy similar a lo que te ven fomentar. Sí. Y eso es algo que a mí me quedó claro porque pues en mi desarrollo laboral es el fomento al estilo de vida saludable. Oye, Omar, pues es que eso tiene muchísimo que ver con que, o sea, digo, el 55% de las familias tiene inseguridad alimenticia, o sea, no sabe qué comer, cómo comer, y entonces la responsabilidad tanto del hogar como de las empresas, pues está dispersa, ¿no? O sea, si yo soy una empresa, pues yo ¿por qué tenía que preocuparme por lo que ellos comen? Y porque, pues yo pensaría que sí hay cierta responsabilidad. Yo hablo mucho de que la responsabilidad debe ser compartida. Claro. Es una responsabilidad de la empresa a lo mejor fomentarlo, porque pues si tiene a su gente bien educada, con fomento de este tipo de alimentación, y el trabajador tiene su disposición para poder mejorar sus hábitos y llevarlo a su hogar, bueno, es un match perfecto, ¿no? Claro. Pero en este caso a veces es complicado porque tenemos una inseguridad alimentaria y ni el trabajador ni la empresa sabe cuáles son los verdaderos elementos para hacer ese match. Pero con este tipo de conversaciones vemos que, bueno, no es tan difícil, no es tan complicado como parece. Yo esto me estoy llevando ahorita a este podcast, o sea que me está dando mucha luz
Y hay muchos tabúes en el tema de la alimentación, porque como decíamos, ¿no? Estamos hasta tan acostumbrados a desayunar esto que si me lo quitan, pues ya no sé qué, como Exacto. Si se me acabaran las opciones. Se me acaba el mundo. Sí. No, y deja tú de eso. Es súper interesante eso que mencionaste. ¿Qué mencionaste? No, el tema del match, ¿no? De que la responsabilidad de la empresa y del trabajador, o sea, cuando lo llevan en conjunto, pues se hace un match perfecto. Ahí está otra estrategia súper chida. Talleres. Tu empresa empiezas a fomentar esa asistencia de profesionales de la salud a que le den un taller a tu colaborador. Y entonces ellos empiezan a tener la información buena para que tomen decisiones día con día. Además de que, bueno, se pueden implementar guardianes de la salud dentro de las empresas. Y esos guardianes de la salud son geniales porque yo los puse en prueba con grupos de ayuda mutua en donde se trabajaba enfermedades cardiometabólicas. Y ese guardián de la salud, ¡Órale! En una reunión nos decía, Omar. Estamos fallando. Sí, estamos fallando. Fíjate que doña Chuy le valió queso. Empezó a comer esto y la vimos que eligió esto y esto. Y entonces, ¿qué se fomenta con esto? No el chisme. Que es chido el chisme. También, a todo el mundo alimenta el alma, dicen. Pero bueno, no se trata de eso, sino que empiezas a enfocar tus talleres o tu dinámica de expresión con el personal a fin de que tengan más información al respecto de lo que doña Chuy eligió mal. Y eso va a llevar muy seguramente a que tome una mejor decisión día con día doña Chuy. Entonces, sí, es entre otros temas que se pueden ir diseñando para tener. Oye, Omar, otra vez para ir puntualizando temas que me parecieron muy estratégicos para eso. El tema de la prisa. Me gustaría como dar un espacio como muy puntual. El tema de comer con prisa. Yo como rapidísimo o sea, y tiene poco, la verdad, que o sea, como que lo he asociado mucho a pues el tema de volverlo consciente. Y porque también ya está muy, o sea, como que escucho mucho ya esta parte de en cómo vives. Si te fijas en cómo vives, o sea, puedes encontrar llaves para mejorar tu calidad de vida. Y por ejemplo, eso, te lavas los dientes a prisa, comes a prisa, todo con prisa. Entonces, y es algo que se hace muy inconsciente en nuestra sociedad. Todo lo queremos hacer rápido. A veces hacemos como si fuera competencia. No, yo como más rápido que tú. Pero realmente no es algo bueno, ¿verdad? O sea, esa parte de... Sí, fíjate que eso sí es un tema que hasta yo mismo me ha pasado y lo hago. También como a prisa. Y de cierta forma se habla de que hay una cierta cantidad de masticaciones que... 20, ¿no? No, deben ser 40. ¿40? Entonces, si yo lo he hecho, ponlo en práctica. Porque sí, lo he puesto. Pero puse 20, entonces estaba mal. Sí, haces tus 40 masticaciones y no, pues, o sea, se te hace una pastota ahí en la boca que hasta te termina dejando de gustar. Entonces sí, es un tema interesante que debes de tener muy en cuenta. Y una de las estrategias es no tomes alimentos con líquidos al momento de estar comiendo. Porque eso impulsa a que tú te vayas por la vía fácil de como, mastico 2-3 veces y tomo algo de líquidos para que pase por nuestro sistema gastrointestinal sin problema. Entonces, procura hidratarte antes de comer y empieza a comer a fin de que si empiezas a sentir pues el ahogamiento es porque no estás masticando lo suficiente y estás dando bocanadas a alta presión. Entonces, ahí lo importante es estrategias básicas que te vayan ayudando a que vayas reforzando, que sea más lento esa parte y que le des el tiempo suficiente y dedicado a los alimentos. Eso es lo que se me viene a la mente así de rápido. Pero sí, dentro de, pues hay un número de masticaciones adecuado pero la estrategia podría ser eso. Hidratarte antes y tomar líquidos al final, no entre los mismos alimentos. Ok. Bueno. Oye, y otro punto que también no quisiera que se nos fuera, el tema de cómo se relaciona la mala alimentación con la productividad. No, está bueno, ¿no? Está genial, sí, claro. Fíjate que está genial porque te hablaba hace un rato de el tema de los turnos nocturnos. Sí, también. Obviamente un trabajador que está trabajando, valga la redundancia, en horarios nocturnos, tiende a tener un desequilibrio hormonal muy notorio. Principalmente en los niveles de insulina, cuando no debería de estar presente la insulina, por ejemplo en la noche. Y esto es un tema súper loco, que lo saqué de un estudio de José Ramón Calvo Fernández, que me gustó mucho y se llama Los relojes biológicos de la alimentación.
Y esos relojes biológicos de la alimentación te hablan de genes. Genes que se expresan, que te dicen, le dan señales al cerebro, que es el mando, y le dicen qué hormona debe de estar presente, bla, 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 y esto y lo otro, ¿no? Y está interesantísimo porque te habla de un círculo o de un ciclo que realmente se llama circadiano y un ciclo infradiano, que es el de las hormonas, en donde cuando está expreso el sol y está expresa la luna, nosotros deberíamos de tener cierta cantidad de hormonas presentes y otras no. Hablando de un ejemplo, es la melatonina. Esa debería de estar presente en los horarios nocturnos. ¿Por qué? Porque es la que regula el ciclo y nos manda a la lona a descansar. Y entonces da la pequeña casualidad que un trabajador de horario nocturno puede que merme su productividad por el simple hecho de que acaba de comenzar el turno y él, por fisiología, trae melatonina, porque es el horario nocturno y nuestra retina dejó de captar la luz del sol, que curiosamente cuando la capta le envía señales al núcleo supraquiasmático en el cerebro y entonces envía señales al cuerpo de decir, alerta, estamos en el sol, estamos vivos, hay que darle noradrenalina, insulina, adrenalina, para mantenerte alerta. Estás en el sol, estás en el horario donde tú tienes que ir a hacer cosas. Y aquí cambia la dinámica porque están en el horario nocturno haciendo cosas, trabajando, pum, en friega. Y entonces ahí está como esa pelea interna de las hormonas que dicen, ching, ¿y ahora? ¿Por qué? Si yo debería estar expreso en este momento, ¿por qué anda aquí la insulina? ¿Qué rollo con esto? Y eso lo único que genera es resistencias. Resistencia a la insulina y la misma resistencia a la insulina que te conduce a que haya una resistencia a la leptina, que es otra hormona que en su momento frena el hambre. Pero cuando cae en una resistencia por los niveles exagerados de insulina, te conduce a tener más hambre. Y eso hace que en horarios nocturnos tú estés comiendo tacos, refresco, cocas y cuanta cosa, ¿no? Y esto muy seguramente te va a conducir a enfermedades cardiometabólicas. Y una enfermedad cardiometabólica te va a conducir a menos productividad sí o sí. Por el simple hecho de tener que consumir fármacos, inyectarse insulina, entre otras cosas que son del tratamiento de las mismas, ¿no? Y no digo que sea malo, porque eso, qué bueno que dices de no estigmatizar, porque luego utilizan un video para decir, ya ves que la insulina es mala. No, la insulina no es mala, tiene sus funciones propias del cuerpo y cuando se utiliza inyectada no es la parte final de una enfermedad, al contrario, debe ser la parte inicial de una enfermedad para poder tener un tratamiento oportuno, adecuado y tener un control desde el día 1. Oye, pero y fuera de como... O sea, para que no se quede como puntualizado de que el turno nocturno es malo, ¿no? Porque también, o sea, hay forma de regularse, claro. O sea, porque también vivimos en una ciudad donde el turno nocturno pues tiene añísimos, ¿no? Está interesantísimo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Porque yo he escuchado por ahí que lo que no es tan recomendable es que el turno nocturno rote tan seguido. O sea, que creo que debe de ser más tiempo, o bueno, tú me corriges, yo había escuchado que era preferentemente más de un mes o hasta un mes y que no estén rotando cada semana o cada 15 días. Ahí, ¿qué nos puedes contar? Es que está bien, esa dinámica a lo mejor le va a convenir a la empresa y la empresa va a decidir realmente quién es el que está en horarios nocturnos o hasta, digamos, empresas gigantes que ya tienen un horario nocturno establecido y así trabajan, ¿no? 24/24 o tienen un horario exclusivo, sí. XY. Aquí lo importante y lo interesante es hablar de nutrición y cómo ayudar a esas personas. Exacto. Con ese tipo de situaciones. Y entonces, esa expresión de genes, esa expresión de hormonas, o esa secreción de hormonas por los órganos diana, tiene una razón de ser mediante la nutrigenómica y la nutrigenética. Y está súper interesante porque vamos a hablar así de un ejemplo, porque hay muchas cosas, aplicaciones de nutrientes que se pueden hacer para evitar que las hormonas se expresen, Voy a hablarte de tirosina y de triptófano. 2 aminoácidos que son de proteínas, ¿no? Entonces, tú consumes un alimento, lo degradas, lo conviertes en aminoácido y ya te va a dar una función. La tirosina la encuentras en casi todos los grupos de alimentos, desde los cereales, las frutas, los vegetales, los lácteos, los aceites y grasas con proteína, sin proteína, alimentos de origen animal, en casi todos. Además de que no es... mejor dicho, no es de los que necesitas consumir tú con la dieta para que lo produzca el cuerpo. El cuerpo lo puede producir solo, la tirosina.
él es facultador o precursor de esas hormonas de adrenalina, noradrenalina, insulina, de las hormonas del día, digámoslo así. Y el triptófano, por su contraparte, es favorecedor o precursor de esas hormonas serotonina y melatonina que te conducen al estado de sueño. Y no te estoy hablando de esta estrategia para que la persona que trabaja de noche se vaya a dormir, no, sino para que no esté expresando hormonas en exceso en el horario nocturno. Y eso le va a ayudar a prevenir totalmente excesos de, y que no lo conduzca a procesos de enfermedad. Claro. Y eso está súper chido. Entonces, así rápido, yo la nombré cronodieta. Fácil. Te vas por la cronodieta y te vas por ese lado y buscas cómo equilibrar el mayor plantel de grupos de alimentos en el horario matutino, donde la tirosina va a estar muy presente y que las hormonas necesarias cuando esté el sol esté presente, y te vas por el lado de huevo, alimentos de origen animal, carne, quesos y vegetales que son ricos, los de hoja verde, que son ricos en triptófano, incluyendo algunos lácteos, y uno que otro cereal entre la avena y el arroz, que tienen triptófano, y que van a favorecer esa producción correcta de melatonina y serotonina, que siempre, por ende y por fisiología, deben de estar presentes en los horarios donde cae la luna. Y eso va a ayudar a que no se sientan, no se van a sentir aletargados, no, pero sí van a tener ese beneficio entre el acomodo de los nutrientes, de los macronutrientes, que les permitan no empezar a desarrollar condiciones metabólicas que los lleven a enfermedades. Órale. Muy bien, Omar. Pues mira, antes espero de que haya quedado bien explicado. Súper bien. Y si no, de todas maneras vamos a dejar los contactos para que sigamos en comunicación, que la gente también pueda contactarnos. Pero quiero hacer antes del cierre, un precierre. Ándale. Si nos puedes dar que desglosemos 3 tips. Uno para los trabajadores, otro para los dueños de empresa y otro para la empresa como ente, ¿no? O sea, a ver, uno para los trabajadores, un tip así, digo, yo sé que hay muchos, sí, pero uno que tú me dijeras, o sea, a ver, yo creo que esto le puede servir a la gente, a trabajadores en general, todos somos trabajadores, pero algo que nos pueda... No, definitivamente yo creo que para el trabajador es eso, la adaptación al proceso. Si te adaptas al proceso, vas a mejorar. Si empiezas a tener pequeños cambios, vas a generar grandes diferencias. Claro. Y es ahí donde llévense eso grabadito en el cerebro y llévenselo a la práctica. Pequeños cambios, grandes diferencias entre los que hemos mencionado, ¿no? Generar batch cooking, tener... ser un ejemplo. Empezar a ponerse una meta. La meta es agarra una fruta todas las mañanas, no importa la variedad ahorita, pero yo agarro una fruta para crear un hábito. Esos son ejemplos que le van a ayudar al trabajador para ir mejorando en paso a paso la alimentación y mejorar esa parte hasta de la productividad y la energía. Sí. Te digo, un dueño de empresa, un empresario, porque pues la dinámica es diferente. O sea, siendo sincero, o sea, la verdad, las dinámicas son diferentes entre los dueños de empresa y también creo que es importante darles un mensaje a ese gremio. Entonces, ¿a ellos qué tips les podrías dar? No, sí, definitivamente preocúpense por el trabajador. Y no hablo de... No, y sí, responsabilizarse de la parte de alimentación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si vamos a grandes empresas, sí te encuentras con fomento al estilo de vida saludable, pausas activas, un tiempo donde se para la productividad y empiezan a hacer algo de ejercicio. Este tipo de dinámicas reportan 0 accidentes en las empresas. 0 accidentes laborales. Y esto te habla de la funcionabilidad de una estrategia como esa, de hacer pausas activas en donde lleven un mensaje, llegue alguien y les dé una plática breve. Yo eso hacía. Pausa para la salud. Ok, la pausa para la salud, se detenían todos de lo que estaban haciendo y llegaba y les decía, miren, estos son los tipos de lácteos. ¿Cuántos tipos de leche ustedes conocen? No, pues la Hershey, ¿no? Y acá, no, pues no. Es que hay tipos de leche y les enseñaba, ¿no? En cuestión de 5 minutos. No, tampoco es que te digo para la productividad y vas a perder miles de dinero. Es algo breve y vas por zonas, ¿no? Para que a fin de eso tengan ese punto a favor en donde se les cuida la salud desde parte del empresario y que a lo mejor el empresario, pues sí, como bien dices, pues él va a decir, no, ¿yo qué? Yo le pago y le pago su sueldo y el sueldo pues cubre para que él coma.
Si no lo hace bien, es elección de él. Pero estoy seguro que si tomamos una parte iniciativa, quienes llegan a tener un negocio o lo tenemos, pues vas a mejorar también tu ganancia al final de que tu trabajador siempre esté a la par o bien atendido por ti. Entonces sí, definitivamente ese es un buen consejo que pueden ser, además de que pues denle trabajo a los nutriólogos, ¿por qué no? Es parte de un nutriólogo que sea empleado por microempresarios o macroempresarios, pues siempre va a traer un beneficio para esa empresa a la que esté dedicada. Sí, definitivamente creo que estamos en una era donde el tema de la alimentación, de la nutrición empieza a ser muy trascendente. Siempre lo ha sido, pero estamos en una época en donde el tema de la conciencia social, la demanda social también de que tanto en donde estés te sientas digno, está siendo de mucho impacto, ¿no? Ya la gente ya no busca un trabajo por el recurso nada más, o sea, ya busca un tema de realización personal, busca un tema de interés por mí como persona, buscamos realmente ser incluidos, ser parte importante de donde estamos. Y el tema de la alimentación, pues bueno, es el más importante, yo diría yo, porque va de la mano con la salud física y mental de las personas, ¿no? Entonces, este mensaje que nos da Omar para las empresas, para las personas en general, creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Me ha gustado mucho, me llevo mucho, espero que también la audiencia pueda llevar mucho de esto. Podríamos aventarnos otra hora, otras 2 horas, pero bueno, dejámoslo abierto, te invitamos otra vez, claro, otro día. Ha sido muy divertido también poderlo hablar de manera así abierta, sí, claro, sin filtros, sin tanta teoría, porque luego también como que hay gente que somos como que no, híjole, está muy teórico esto, no, o sea, ya. Sí, claro. Pero cuando lo hablamos así, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo llevas a cabo? Te abre el panorama, ¿no? O sea, dejar de idealizar el tema del fitness, el tema de la inmediatez y hacerlo de manera consciente y congruente y en conjunto, ¿no? Volver a puntualizar el mensaje. Si tú como empresa, como dueño de una empresa, lo fomentas y fomentas en tu empresa que tus trabajadores pongan también de su parte, van a hacer una sinergia muy interesante para que el beneficio sea mutuo, el beneficio para la empresa y el beneficio para ti como persona. Y que tú lo puedas escalar a tu familia mediante el ejemplo, nos va a permitir llevar una sociedad mucho más consciente y bien alimentada. Dejar de culturalizar el tema o normalizar el tema del sobrepeso, el tema de los malos hábitos. Y pues bueno, ser un granito de arena para que mejore nuestra sociedad. Te agradezco mucho el tiempo, Omar. Antes de irnos, un mensaje que quieras dar, algo que quieras comentar. Es prácticamente lo que hemos hablado y agradecerles a todos este espacio, este tiempo, a quienes nos escucharon, nos vieron. Un abrazo fuerte, estoy para servirles. ANSAT Salud Empresarial nos abre estas puertas a quienes quieran participar, también es genial. Llévenselo a casa a ponerlo en práctica y verán que van a tener un buen resultado de la dinámica y vamos a seguir con dinámicas de este estilo. A seguirle, mi estimado Omar. Muchísimas gracias. Gracias a todos y seguimos aquí para el próximo episodio de ANSAT Salud Empresarial. Gracias a todos.